En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este mandato del Señor Jesucristo a sus discípulos, a sus seguidores, a nosotros, sus seguidores, a quienes hemos aceptado en nuestro corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, es un mandato que nos mueve a salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? De nuestros propios esquemas y estructuras, ¿verdad? Y en esa ruptura nos invita a acercarnos al prójimo, especialmente al prójimo que es diferente. Bueno, cuando los discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Que eran galileos, muchos de ellos, judíos, recibieron el mandato del Señor Jesucristo, Jesucristo implícitamente le estaba ordenando que adoptaran, ¿verdad? La multiculturalidad. Me explico. No, este evangelio no solamente era para los judíos, ¿verdad? Ni para los que mantenían las tradiciones judaizantes, ¿verdad? De la religión hebrea. Eran buenas nuevas de salvación para toda la humanidad. Por lo tanto, debía ser predicada esta buena noticia en Judea, en Samaria y hasta lo último y los confines de la tierra. Para poder hacer eso, el creyente, el discípulo, el seguidor de Jesucristo, necesita capacitarse porque va a un mundo diverso y multicultural. De hecho, en Pentecostés ocurre un milagro de multiculturalidad. El Espíritu Santo permitió proclamar las buenas nuevas de salvación, las maravillas de Dios en distintos idiomas, ¿verdad? Para que, como evidencia de que ese mandato, de que ese deseo de Dios, de que estas buenas nuevas de salvación lleguen a todos los seres humanos, sea viable y posible, ¿verdad? Y especialmente nosotros como seres, ¿verdad? Imperfectos y vasijas de barro, pero que en manos del Señor, el Señor nos puede utilizar para compartir fe y esperanza en un mundo que vive sin fe y sin esperanza. Y bueno, la capacitación más importante es la espiritual, la del espíritu. Porque sí, ¿verdad? La cuestión cultural, hay unas herramientas culturales, socioculturales, que deben, ¿verdad?, ser parte del package de las herramientas del creyente, ¿verdad? Porque va a trabajar con seres humanos diversos, amplios, ¿verdad? Con necesidades particulares y distintas, ¿verdad? Como el lenguaje, ¿verdad? Como la nacionalidad, ¿verdad? Como la cultura, ¿verdad? La cosmovisión de cada, ¿verdad? De cada pueblo existente en este planeta Tierra, ¿verdad? Pero veamos lo que dice la palabra con respecto a la herramienta más importante, que es la del Espíritu. Sí, en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, en Samaria y también en los lugares más lejanos de la tierra. Esa capacitación que proviene del Espíritu, ¿verdad? Viabiliza que un ser humano con limitaciones, con imperfecciones, ¿verdad? Con carencias de unas destrezas, reciba poder de Dios, reciba poder espiritual para proclamar el Evangelio, para entender y comprender, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu más importante es el amor, amando al prójimo, ese prójimo que piensa distinto, que es diferente, que no necesariamente, ¿verdad?, entra dentro de nuestra caja paradigmática. Ese ser humano al que Dios pone en mi camino o al que me lleva, ¿verdad?, al que me invita a proclamar el Evangelio, ¿verdad? Es, ¿verdad?, voluntad de Dios que reciba el Evangelio para la salvación de su alma. Fíjense que el mandato de Jesús no fue construyan grandes templos y palacios, siéntense allí, ¿verdad? Y sigan las tradiciones y ritos, que la gente va a llegar de los confines de la tierra y de todas partes y llegarán a sus templos y ustedes los recibirán. No, el mandato es lo contrario.
Vayan por todo el mundo, salgan de su zona de confort, salgan de sus estructuras religiosas. A veces las estructuras religiosas, como le ocurría a los fariseos y a esas personas, ¿verdad?, que se apegaban tanto a la ley judía y la cumplían muy bien. No es que lo hacían mal, cumplían muy bien con los mandatos de la ley, pero no podían ver más allá, no podían entender, ¿verdad?, que Jesucristo vino para dar redención a toda la humanidad y que si se mantenían rígidos, ¿verdad?, en esos estilos culturales más que espirituales, porque vacíos y carentes del espíritu estaban esas tradiciones religiosas, ¿verdad? Llevadas por hombres, ¿verdad? ¿Verdad? Dogmas de hombres, por costumbres de hombres, pero la tradición, lo espiritual que rompe con esa tradición, porque no es que la invalida, sino que la amplía a nuevas posibilidades para poder llevar este evangelio a las personas que lo necesitan. El llamado creyente es a que salgas de tu zona de comodidad. En ocasiones tendrá que haber una ruptura, una deconstrucción de ideas o modelos, ¿verdad?, que están estancados, que no te permiten alcanzar, ¿verdad?, a otras personas para que sean creyentes, para que puedan, que te alejan del prójimo. El mandato de Dios cuando te dice que vayas por todo el mundo, ¿verdad?, en tu comunidad, en tu pueblo, en tu país, en tu nación, en tu hemisferio y hasta lo último de la tierra, te invita, ¿verdad? Te invita a acercarte al prójimo, te invita a entender a ese prójimo, te invita a tener misericordia y compasión, te invita a no ser exclusivo, ¿verdad? A no ser, ¿verdad? Como si fuera un club social que solamente permite a ciertas personas, sino que te envía Dios, el mismo Dios te da ese mandato en el Evangelio para que compartas con todos y con todas. Por lo tanto, tienes que estar equipado, lleno del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, del poder del Espíritu Santo que te da esa sabiduría, ese entendimiento para poder mostrar el amor de Dios a ese prójimo, porque somos seres limitados, tenemos prejuicios, pero hay que superarlos. Tenemos, ¿verdad?, nuestra visión de mundo, ¿verdad? Y tendemos, ¿verdad?, desde nuestra perspectiva humana, ¿verdad?, a tratar de relacionarnos con las personas, ¿verdad?, con las que tenemos cierta afinidad. Pero el mandato de Dios es que se predique a todos y a todas, a todos y a todas sin distinción de persona. Tienes que entender, precisamente en el siglo XXI, igual que en la época de Jesucristo, de los apóstoles, de la iglesia naciente, era un mundo multicultural porque no solamente estaban los judíos, ¿verdad? En derredor, ¿verdad? Estaban la civilización helénica, ¿verdad? Estaba el imperio romano en su apogeo, estaba, ¿verdad?, las naciones orientales del África, ¿verdad? Hoy, más que nunca, tenemos un mundo muy tecnológico e interconectado, una aldea global, pero sigue siendo un mundo diverso y multicultural. Fíjense en que en el libro de Levítico, desde, ¿verdad?, la Torá que Moisés, ¿verdad?, la tradición judía, hebrea, atesora esos escritos como parte fundamental de lo que es ¿verdad?, el canon que ellos, ¿verdad?, utilizan como la fuente, ¿verdad?, revelada por Dios. El libro de Levítico, lo que nosotros le llamamos el Pentateuco, en el capítulo 19, versículos 33 y 34, le dice al pueblo, ya desde este momento se le insta al pueblo a trabajar los aspectos multiculturales. Por ejemplo, dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Desde este momento el Señor nos manda a superar la cuestión, ¿verdad?, étnica, la cuestión de nacionalidad.
tenemos que amar a las naciones, tenemos que amar a los pueblos de este planeta, a los seres humanos de los distintos pueblos. No podemos, ¿verdad? Mantenernos en nuestra visión de prejuicios contra seres, ¿verdad? Humanos que son de otros pueblos. Tenemos que amarlos como a nosotros mismos porque es el deseo de Dios ya expresado en la misma Torah, ¿verdad? Al pueblo de Israel y expresado en el Evangelio. Hay, ¿verdad? Que amarles, ¿verdad? A las personas que son de otras naciones, de otros países, a los extranjeros que habitan entre nosotros y cuando nosotros seamos extranjeros, ¿verdad? En otras tierras, tenemos que amarles como les ama Dios. ¿Y cómo les mostramos amor? Respetando su cultura, respetándole, valorándole como seres humanos, aunque sean diferentes, aunque piensen distintos. Inclusive, no todos tenemos las posibilidades, ¿verdad? De salir de nuestras localidades o de nuestros nichos ecológicos. Y, ¿verdad? No todos podemos ir a otras naciones o a otros países, a otros continentes, ¿verdad? Ir a tierras lejanas a compartir esta palabra, estas buenas noticias que es el Evangelio, un tesoro bien valioso que le cambia la vida, el alma y transforma el corazón de cualquier ser humano que reciba esta palabra en su corazón. Muchos de nosotros permaneceremos, ¿verdad? Por cuestiones laborales, por diferentes factores en nuestra propia tierra, en nuestra propia ciudad, ¿verdad? Pero a nuestra ciudad llegarán personas de otras nacionalidades, de otras, ¿verdad? Perspectivas ideológicas, ¿sí? De otras, ¿verdad? Otros niveles sociales, si así lo queremos considerar, de otras estratas, de estilos diferentes de vida, ¿verdad? Y el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No oprimas al extranjero, no oprimas a tu semejante. Todo lo contrario, el Evangelio es libertad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad libera, la verdad te invita a amar y a dignificar a cada ser humano. Mire, aunque usted no esté de acuerdo con sus ideas, aunque piense diferente a usted, política, filosófica, económicamente, eso no tiene que ver nada con el Evangelio. El Evangelio nos invita a amar a todos y a todas, ¿verdad? Los seres humanos de, ¿verdad? Que se cruzan o se interconectan con nosotros en nuestros caminos porque los pone el Señor para que le bendigamos, mira, con una palabra de aliento, de fe y de esperanza. Ama a tu prójimo. Y vienen dos conceptos a mi mente. El de la acogida, la hospitalidad, ¿verdad? Espiritual que debe haber. La acogida, el recibimiento. Te amo tal cual eres, como te ama Dios. Y toda mi comunidad, ¿verdad? De fe o todos mis recursos van dirigidos a acogerte, que te sientas bienvenido, que te sientas visibilizado, te sientas valorado como ser humano, no importa quién sea, cómo estés, cuál sea tu condición, precisamente a eso nos llama el Señor. Cuando recibamos en nuestras comunidades de fe a personas con necesidad, que se sientan acogidas. De otra parte está lo contrario, la exclusión. Si nos convertimos, ¿verdad?, en comunidades elitistas para cierta élite, para cierta clase social, ¿verdad? Comunidades racistas, clasistas, comunidades que, ¿verdad?, que no valoran al ser humano y que le ponen etiquetas a los seres humanos por su condición. Yo creo que el mensaje del Evangelio es claro. El llamado de Dios es profundo y pertinente para el aquí y el ahora. Y es que compartamos el Evangelio no solamente verbalmente, de boca, ¿verdad? Sí, Cristo te ama, no, no, que el ser humano sienta que Cristo le ama y nosotros también, que sientan el amor de Dios a través de nuestras buenas acciones, de nuestra hospitalidad, nuestra acogida, que no nos olvidemos de los presos, de los deambulantes, de la gente que está enferma en los hospitales, de aquellos ancianos que viven en soledad,
en sus hogares. A esos nos invita el Señor también, a acompañar, a acoger, porque eso es también el Evangelio, la acogida. Cuando excluimos, cuando tú sí, tú no, ¿verdad? Por consideraciones sociológicas, no tienen que ver ni siquiera con razones espirituales, porque sí, porque tú sí, porque tú no. Definitivamente el Evangelio se fractura el mensaje que llevamos, porque la gente percibe muy bien nuestras acciones, nuestro testimonio, y en ocasiones lo que hablamos es la verdad, pero nuestro testimonio está tan lacerado por esos elementos que lamentablemente tenemos que trabajar con ellos para que el mundo vea y crea en el Evangelio. Pues se percibe, se pierde quizás, o no tiene el efecto o la resonancia en el interlocutor, pero con el poder del Espíritu Santo. Mire, nos puede pasar a cualquiera, somos seres humanos, tenemos prejuicios, tenemos limitaciones, nos equivocamos, fallamos. Si nos equivocamos, pedimos perdón. Si, ¿verdad? Si estamos por un mal camino, enderezamos las sendas torcidas, ¿verdad? Y le pedimos al Señor la sabiduría y la humildad para reconocer nuestra fragilidad y ponernos a la disposición de Dios para que nos utilice como instrumento, para que Él haga como Él quiera hacer, para que Él bendiga a los seres humanos que quiera bendecir a través de nuestra vida y de nuestro testimonio y de las cosas que hagamos para glorificar a Dios, no para gloria nuestra, siempre para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Anímate, comparte la palabra del Señor, porque hay muchos que necesitan añadir a su vida fe y esperanza, y tú tienes un tesoro, ¿verdad? Compártelo para que llegue a la vida, el alma y el corazón de quien lo reciba. Ya Dios pondrá en tu camino, ¿verdad?, a las personas que recibirán el mensaje. Bendiciones.